Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que creo que les va a tocar el corazón y les va a hacer pensar mucho sobre el amor, la familia y esos gestos que, aunque parezcan pequeños, tienen un significado inmenso. Hoy vamos a hablar del regalo de cumpleaños del padre de Kerem a Hande, un gesto increíble. Sé que el título ya les da una pista, pero créanme, la historia detrás de esto es mucho más profunda y conmovedora de lo que imaginan. Así que quédense conmigo porque vamos a desentrañar esta historia juntos. Y antes de sumergirnos en todo, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles historias que inspiren, emocionen y nos hagan reflexionar. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, comencemos con lo que realmente nos trae aquí. A veces pensamos en regalos de cumpleaños y nos vienen a la mente objetos materiales, grandes o pequeños, que compramos para sorprender a nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa cuando el regalo no es algo que se puede tocar, sino algo que se siente, algo que se construye con amor y dedicación? Esa es precisamente la historia que tenemos hoy, y la protagonista es Hande, una persona que está a punto de recibir un regalo que sin duda marcará un antes y un después en su vida, y el artífice de este regalo tan especial es nada más y nada menos que el padre de Kerem. Ya sé, tal vez se estén preguntando, ¿quién es Kerem en esta historia? Y la respuesta es que Kerem, aunque no sea el receptor directo del regalo, es una pieza clave en la conexión que une a Hande con su padre. La vida de Hande, como la de muchos de nosotros, ha tenido sus altibajos. Ha navegado por momentos de alegría y también por aquellos que han puesto a prueba su fortaleza. Y en medio de todo esto, ha tenido la fortuna de contar con personas que la quieren y la apoyan. Pero este cumpleaños para Hande se perfilaba de una manera diferente. Quizás esperaba algo tradicional, algo esperado, pero lo que estaba por suceder trascendía las expectativas más optimistas. El padre de Kerem, al ver a Hande, ha podido vislumbrar algo en ella, quizás un sueño latente, una necesidad no expresada, o simplemente un deseo de verla florecer de una manera única. Y en lugar de optar por un regalo convencional, decidió emprender un camino más personal, más significativo. Imaginen por un momento la planificación. No se trata de ir a una tienda y elegir el último gadget o la prenda de moda. Se trata de comprender a la persona, de investigar sus anhelos más profundos, de invertir tiempo y esfuerzo en algo que realmente aporte valor a su vida. El padre de Kerem, en este caso, no se limitó a pensar en qué regalar, sino en qué regalar que realmente importe. Y ahí es donde entra la genialidad del gesto. No se trataba de complacer superficialmente, sino de empoderar, de nutrir, de dar algo que pudiera tener un impacto duradero. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y quiero que ustedes se conecten con cada detalle. El padre de Kerem decidió regalarle a Hande una oportunidad. Una oportunidad que para muchos podría ser el sueño de toda una vida. Estamos hablando de una inversión en su futuro, en su desarrollo, en algo que podría abrirle puertas que antes parecían cerradas. Puede que estemos hablando de educación, de formación profesional, de la posibilidad de emprender un proyecto personal que siempre había soñado. La clave aquí es que no es un regalo que se desvanece con el tiempo, sino uno que crece y se multiplica. Piensen en la emoción que debió sentir Hande al recibir esta noticia. Es el tipo de sorpresa que te deja sin palabras, con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla de gratitud y asombro. No es solo el objeto o la oportunidad en sí, sino el mensaje que transmite: creo en ti, te apoyo y quiero verte triunfar. Y ese mensaje, queridos amigos, es un tesoro invaluable. Ahora profundicemos un poco más en la posible naturaleza de este regalo. Si fuera educación, ¿qué significaría? Quizás Hande siempre quiso estudiar una carrera específica pero las circunstancias no se lo permitieron. Un curso, una beca, o incluso el financiamiento de sus estudios universitarios sería un regalo monumental. Imaginen la luz en sus ojos al poder seguir ese camino que tanto anhelaba. Sería la llave para desbloquear su potencial, para adquirir nuevos conocimientos y habilidades, para construir un futuro más prometedor. Si fuera una oportunidad de emprendimiento, la cosa se pone aún más emocionante. Tal vez Hande tiene una idea de negocio, un proyecto creativo que siempre ha rondado su cabeza. El padre de Kerem podría haberle proporcionado el capital inicial,
el apoyo logístico, o incluso el asesoramiento para que su sueño se hiciera realidad. Esto no solo le daría independencia financiera, sino también la satisfacción de crear algo propio, de dejar su huella en el mundo. Sería como plantar una semilla y verla germinar y crecer, sabiendo que tú tuviste un papel fundamental en su desarrollo. Y no podemos olvidar el factor emocional. Este gesto va más allá de la transacción de un regalo. Es una muestra de amor incondicional, de comprensión profunda, de un deseo sincero de ver a Ande feliz y realizada. Es la forma en que el padre de Kerem le dice de manera muy elocuente que él valora su potencial, sus aspiraciones y su bienestar. En un mundo donde a veces nos sentimos solos en nuestras luchas, tener a alguien que apuesta por ti de esta manera es un bálsamo para el alma. También es importante notar el papel de Kerem en todo esto. Aunque él no sea el receptor directo, su conexión con Ande y su padre es el hilo conductor. Es probable que Kerem haya sido el confidente de su padre, quizás haya compartido con él los sueños o las inquietudes de Ande, o simplemente haya sido testigo del cariño que su padre siente por ella. La presencia de Kerem añade una capa extra de calidez a esta historia, demostrando que las relaciones familiares y de amistad pueden crear puentes para actos de bondad extraordinarios. Lo que hace a este regalo increíble no es su valor monetario, sino su impacto. Es la capacidad de transformar vidas, de abrir nuevas perspectivas, de inspirar confianza y esperanza. Es un recordatorio poderoso de que los mejores regalos no siempre vienen envueltos en papel brillante, sino que a menudo se manifiestan en forma de oportunidades, apoyo y fe inquebrantable. Piensen en las generaciones que se verán beneficiadas por este gesto. Si Ande usa esta oportunidad para crecer y prosperar, su éxito podrá inspirar a otros, quizás a sus futuros hijos, a sus amigos, a su comunidad. Es un efecto dominó de positividad que comienza con un acto de generosidad y visión. Y es en este punto donde me gustaría invitarlos a reflexionar. ¿Han sido testigos de gestos similares en sus vidas? ¿Han recibido o dado ustedes mismos un regalo que, más allá de lo material, ha tenido un significado profundo y transformador? Creo que todos tenemos historias que contar, momentos en los que la bondad humana se manifiesta de formas espectaculares. La historia de Ande y el regalo de su suegro es un hermoso ejemplo de esto, una luz que ilumina la importancia de invertir en el potencial de las personas que amamos. En resumen, hemos hablado de cómo el padre de Kerem ha demostrado una comprensión profunda de lo que realmente importa al obsequiarle a Ande una oportunidad invaluable en su cumpleaños. Hemos explorado las diferentes facetas de lo que este regalo podría significar, desde la educación hasta el emprendimiento, y cómo estos actos de generosidad tienen el poder de transformar vidas y crear un impacto duradero. Hemos resaltado la importancia del factor emocional y cómo estos gestos comunican un mensaje poderoso de apoyo y fe inquebrantable. Y por supuesto, hemos reconocido el papel de Kerem como un conector en esta hermosa cadena de bondad. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con todos ustedes hoy. Espero de verdad que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan sobre este gesto increíble. ¿Qué tipo de regalo creen ustedes que sería el más significativo para alguien que quieren mucho? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias son valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado inspirador o emocionante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser testigos de esta hermosa historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.